Buenos días, niños. Sean todos nuevamente bienvenidos a sus clases en este año 2022. Hoy es miércoles 12 de enero del año 2022 y la modalidad que vamos a utilizar este año será a distancia. Ustedes observan el video y si tienen alguna pregunta, la realizan, sea por WhatsApp o por aquí mismo por el canal de YouTube. Las clases que daremos en este día serán en lengua española, la biografía, la introduciremos, en matemáticas introduciremos las operaciones fundamentales y en naturales tendremos un repaso sobre los animales vertebrados. Lo primero que tenemos aquí es la clase de lengua española, que será una lectura de la biografía de Stephen William Hopkins. Ustedes van a leer esta biografía y luego van a responder las preguntas que están en la otra página. Aquí les dice, yo les voy a hacer una lectura guiada. Nacido en una familia de intelectuales en Oxford, Gran Bretaña, el 8 de enero de 1942. En 1959 inició sus estudios universitarios en la Universidad de Oxford. Después se doctoró en física teórica y cosmológica en Cambridge. En 1973 le diagnosticaron un tipo de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que, con el paso del tiempo, llegó a impedirle moverse y hablar y le llevó a utilizar un sofisticado método electrónico para poder comunicarse con los demás. Tras obtener su doctorado, se dedicó a la investigación y a la enseñanza en los colegios mayores de Gonville y Cayuse. En 1977 ingresó en el Departamento de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica de Cambridge, donde fue nombrado profesor de física gravitacional. En 1980 accedió a la titularidad de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica, la más importante de Cambridge, que ocupó Isaac Newton en 1663. En 1985 contrajo una grave neumonía en Suiza. Los médicos aconsejaron retirarle la máquina que lo mantenía con vida. Trasladado urgentemente al Reino Unido, fue sometido a una traqueotomía que le salvó la vida, pero lo dejó sin voz. Desde 2005 solo pudo comunicarse moviendo un músculo bajo su ojo con el que accionaba un sintetizador de voz. Hopkins trabajó durante toda su vida en desentrañar las leyes que gobiernan el universo y junto a su colega Roger Penrose mostró que la teoría de la relatividad de Albert Einstein implica que el espacio y el tiempo han de tener un principio, que esa es la teoría del Big Bang, y un final dentro de los agujeros negros. A mediados de la década de 1970 descubrió también que la combinación de las leyes de la mecánica cuántica y de la actividad general desmentían incluso que los agujeros negros fuesen completamente negros, pues emitían una radiación conocida desde entonces como radiación de Hawking. Considerado el heredero de Einstein, revolucionó la física con sus teorías del espacio-tiempo, el Big Bang y la radiación de los agujeros negros, que reflejó en su obra Breve Historia del Tiempo, publicada en 1988 y que se convirtió en un gran éxito a nivel mundial con millones de ejemplares vendidos. También fue divulgador científico conocido por sus teorías sobre los agujeros negros y la formación del universo. Entre 1993 y 1996 trabajó en la serie de televisión BBC El universo de Stephen Hawking, basado en su libro Una breve historia del tiempo, que se convirtió en todo un éxito de audiencia. En el 2004, tras considerar su propia teoría de los agujeros negros, expulsó una nueva que cuestiona que los mismos sean una especie de pozo sin fondo, como él mismo había mantenido. El físico teórico británico Stephen Hawking, fallecido el 14 de marzo del 2018 a los 76 años en su casa de Cambridge, es el autor de buena parte de los descubrimientos de astrofísica moderna, como la nueva teoría del espacio-tiempo y la radiación de los agujeros negros. Esta biografía, niños, ustedes la tienen en la unidad 2 de su libro de lengua española y lo que vamos a hacer con ella es
responder estas preguntas en su cuaderno. ¿Quién es el personaje de la lectura? ¿Dónde nació? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cuál enfermedad padeció? ¿En qué se doctoró? ¿Qué hizo en el año 977? ¿Cómo se llama su libro más famoso? ¿Por qué es el heredero de Einstein? ¿Quién fue su colega más cercano? ¿Cómo crees que eres Stephen Hawking? Es una pregunta reflexiva. Es según tu propia opinión, ¿cómo él era? ¿Cuáles ciencias se relacionan sus estudios? Porque era considerado un científico, eso también es según la opinión de ustedes. ¿Cómo crees que se sentía sin poder moverse? Esa también es una personal, cómo ustedes se sentirían si tuvieran que estar sin moverse, sin hablar, dependiendo de una máquina. ¿Qué pasó en el 2005? ¿Qué es la cátedra lucasiana? ¿Cuál es su valor científico? ¿Cuál es su teoría más relevante? Y todas estas informaciones en el Zoom que vamos a dar mañana, ustedes la van a responder y luego vamos a introducir otros temas que son referentes a la misma lectura. Ahora vamos a continuar con la asignatura de Ciencias Naturales. Ya nosotros habíamos trabajado en el aula en diciembre con los animales vertebrados, que son los animales que poseen esqueleto en su estructura, o sea, que tienen una columna vertebral. Esos animales se clasifican en 5 grandes clasificaciones, que son mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios. Esto lo trabajamos ya en el aula, ustedes también lo tienen en su cuaderno, es solo para darle una especie de repaso antes de que hagan la asignación. Tenemos como ejemplo en el mamífero una oveja. Aquí te dice que los mamíferos nacen del vientre de su madre, sus cuerpos están cubiertos de pelos, a excepción de 2 mamíferos que son la ballena y el delfín, que no tienen pelo, pero igual que los demás mamíferos, respiran por medio de los pulmones. También recuerden que los mamíferos son animales que maman, que lactan, que deben pegarse al seno de su madre para recibir alimento en los primeros meses de vida. También tenemos las aves, que son ovíparas, es decir, que vienen de huevos, poseen alas, patas, picos y su cuerpo está cubierto de plumas. Los peces, que también son ovíparos, vienen de huevos, tienen su cuerpo cubierto de escamas, con aletas, colas con las que se desplazan en el agua y respiran por bronquios. También tenemos los reptiles, que también son ovíparos, provienen de huevos, su cuerpo está cubierto de escamas duras y secas, algunos tienen caparazón y caminan arrastrados. Dentro de estos tenemos el cocodrilo, la serpiente y la tortuga. Por último, pero no menos importante, tenemos a los anfibios, que estos poseen sangre fría. Los anfibios tienen una particularidad que durante sus primeros años de vida viven en el agua y ya cuando son adultos viven mayormente en la tierra, pero también pueden regresar al agua en el tiempo que lo deseen, o sea que pueden vivir tanto dentro como fuera del agua. ¿Qué vamos a hacer con estas informaciones y las que tenemos en nuestro libro y cuaderno? Vamos a hacer una tarea que es observar en la comunidad, en nuestro entorno, y hacer una lista de los animales vertebrados que ustedes observen, o si tienen en su misma casa o en la casa del vecino, así sucesivamente. Y luego que tengan esa lista de los animales vertebrados que hay en su entorno, entonces van a escribir a qué clase pertenecen, si son aves, reptiles, anfibios o si son mamíferos. Por último, pero no menos importante, tenemos las clases de matemáticas. Lo que vamos a introducir es las operaciones fundamentales. Si ustedes recuerdan, ya se les ha dado en otros grados, las operaciones fundamentales son aquellas que utilizamos durante el resto de nuestra vida. Son operaciones que vamos a utilizar desde que nacemos hasta que morimos. Desde que nacemos tenemos un año de nacimiento, lo mismo cuando llegue nuestro deceso. Asimismo también compramos, adquirimos cosas, pagamos cuentas, entre otras, y para cada una de estas utilizamos operaciones fundamentales. Nosotros vamos a trabajar este año 4 operaciones fundamentales, que son suma, resta, multiplicación y división. Cada una de estas son diferentes, pero van unidas de la mano. Dentro de la suma, tenemos que la suma en adición es una operación matemática que combina, añade, junta, suma diferentes elementos. Cuando hacemos esta suma, hacemos de muchas cantidades u objetos
uno solo con el que lo clasificamos con un número. Su signo es una cruz. Tenemos la resta, que también se le llama resta o diferencia, que es el proceso de quitar un número a otro de una cantidad X. Su signo es un guión. La multiplicación es la operación para encontrar un producto de dos o más cantidades, es decir, cuando compramos varios elementos de una misma serie, por ejemplo, si vamos a comprar 5 pelotas, en vez de sumar una por una, lo que podemos hacer es hacer una suma abreviada multiplicando el precio total de cierta cantidad por el número de cantidades que vamos a comprar. Es decir, la multiplicación es una suma repetida. Su signo es una cruz. También vamos a trabajar con la división. Dividir significa repartir en partes iguales. También se puede decir que dividir es una operación inversa de la multiplicación. Y para dividir necesitamos de sumar, restar y multiplicar. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con sumas solamente. Para recordar, ya la hemos trabajado anteriormente en los grados anteriores y lo primero que vamos a hacer en esta clase es realizar algunas sumas. Antes de esto vamos a tener bien en cuenta estos puntos claros. Sumar es juntar, unir o añadir. Se representa con el signo de una cruz. Siempre que damos una cruz lo que debemos hacer es agregar cantidades. Cuando tengamos un signo de guión o menos, lo que vamos a hacer es quitar, perder, gastar, separar, eliminar una cantidad de otra. Cuando veamos el signo de cruz, lo que vamos a hacer es juntar varias veces la misma cantidad. Y cuando veamos el signo de guión con dos puntitos, uno arriba y otro abajo, lo que vamos a hacer es repartir, dividir, segmentar cantidades. ¿Qué vamos a hacer de tarea? En nuestro cuaderno vamos a realizar las siguientes sumas. Recuerden que ya habíamos dado también el valor posicional. El valor posicional tiene que ver con la representación de dónde va cada número según la posición que ocupa en una serie. Recuerden que tenemos unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil. Nosotros hemos trabajado hasta la centena de mil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ordenar las cantidades en el lugar indicado donde corresponda y vamos a poner un resultado. Recuerden que también hay sumas en las que se reagrupa, o sea, que se le añaden cantidades. Por ejemplo, cuando nos da más de 9, nos da una decena. Esa decena debemos colocar el número subsiguiente encima de la decena y solo colocar la unidad. Recuerden esto al momento de realizar estas sumas. Mañana en el Zoom vamos a revisarlas, las sumas que ustedes realizaron, la lista de animales que realizaron y también el cuestionario de preguntas sobre la biografía de Stephen Hawking. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta sobre la clase de hoy, pueden hacerla por aquí mismo, por el canal de YouTube, o también pueden escribirme por WhatsApp, que estoy disponible para ustedes. Así que bye bye, nos vemos en la clase de mañana con el Zoom a las 10 de la mañana. Pasen feliz resto del día.